nos vamos identificando tanto con lo que hacemos que el hecho de pensar que a lo mejor no es el camino que quiero seguir te da demasiado miedo, porque ya es, si ya no soy la emprendedora o si ya no soy Salma la que tiene la agencia de marketing, entonces ¿quién soy? Entonces, al final del día, todo esto se trató de regresar a ti y para que la vida y tu intuición y este soltar, pues sea lo que te vaya también guiando, moviendo, navegando, para que te encuentres llegando a los lugares que tu alma vino aquí como a llegar, a experimentar, a hacer, sin esta necesidad pesada como de entenderlo todo y de tú encontrar un camino y entender por qué está pasando esto, sino soltar un poquito y dejarte llevar por tu intuición, por Dios, por el universo y confiar en que tu camino, tu vida, tu recorrido está impactando de alguna manera. O sea, tu valor está en existir, por algo estamos aquí y tú cumples tu misión, cumples tu propósito al preguntarte todos los días de que cómo sería vivir una vida que me dé orgullo llamar mía. Hola a todos y todas, bienvenidos y bienvenidas a este nuevo episodio de A Todos Sí, yo soy Steph. Estoy bien emocionada de tenerte el día de hoy por aquí y también estoy bien emocionada por la invitadaza de honor que tenemos. Ella es una de mis mejores amigas y también quiero decir que fue una de las primeras personas que vino a este podcast de A Todos Sí, que en ese entonces se llamaba Fundadoras, pero está prácticamente en el episodio 5 o 6 o por ahí de los primeritos episodios. E imagínense, ya vamos en el episodio 175. Entonces, ya se imaginarán lo muy relevante que es en mi vida y lo muy especial que es para mí. Y el día de hoy nos viene a compartir una transformación muy espectacular y los pasos que ella siguió para conseguirlo. Ella antes, si ya escucharon su episodio, ella nos hablaba acerca de marketing. ¿Por qué es esto? Porque ella tenía una agencia de marketing en ese entonces, hace 4 años, casi 4 años y medio que grabamos ese episodio. Y ahora tiene una plataforma que se llama Honey Rituals, donde ella imparte clases de yoga, meditación y también lo que ella llama rituales para volver a ti. También actualmente, pues como te digo, imparte clases de yoga en su plataforma, entonces es coach de yoga. Y pues solamente por esta introducción que te acabo de decir, creo que te darás cuenta de la transformación que ha tenido de un rubro en el que ella estaba en una agencia de marketing como fundadora de ella, a transitar a una industria completamente distinta. Y claro que consigo llevó un camino de transitar, de sentirte perdida y sentir que esto que estás haciendo no conecta tanto con tu esencia, contigo, con lo que deseas, con lo que tú tienes dentro, a lo que realmente está ocurriendo a tu alrededor. Entonces, si tú también eres una persona que como ella, en su momento, porque ya ha cambiado la cosa, ya no lo contará, si eres una persona que te está sintiendo perdida, este episodio es para ti. En este episodio justo ella nos va a compartir 4 pasos poderosos que te van a ayudar a dejar de sentir que estás avanzando sin rumbo y por el contrario, reconectar contigo mismo o contigo misma y con tu propósito. Entonces, Salma, qué emoción tenerte el día de hoy por aquí. Estoy súper feliz de tenerte en este set de nuevo, ya de una manera súper distinta, porque claro que me estabas recordando de los inicios de A Todo Sí, grabando con los cestos de ropa sucia, con una cobija, ahí ni nos veíamos la cara para el eco, y ahora grabando en este set. Estoy muy emocionada de todo lo que hemos recorrido y de todo lo que hoy nos vas a compartir, darling. Exacto, Steph, gracias por invitarme, estoy súper feliz. Y ahorita que platicábamos justo de cómo fue ese episodio que grabamos hace unos años y ver la transformación de las dos hasta ahorita me llena como de mucha sensación de orgullo y satisfacción de qué padre que las dos logramos al reconectar con nosotros. A lo mejor tú seguiste en el mismo camino, pero evolucionaste literal como de que transformaste demasiadas cosas hasta lo que es hoy. Y justo como decías, yo logré como reconectar con el verdaderamente qué quiero hacer y hasta ahí mismo me encontré con la pregunta de que en realidad quién soy, porque siento que muchos nos vamos identificando tanto con lo que hacemos que el hecho de pensar que a lo mejor no es el camino que quiero seguir te da demasiado miedo, porque ya es, o al menos a mí me pasó de, bueno, si ya no soy la emprendedora o si ya no soy Salma la que tiene la agencia de marketing, entonces ¿quién soy? ¿O qué voy a hacer? Sí. Y siento que muchos estamos en caminos que ya no se sienten nuestros y cuando ese camino no es tuyo, en el fondo lo sabes. O sea, se siente pesado, cansado, difícil, como que no te sientes al 100 contigo. Y justo creo que las dos nos hemos dado cuenta de, wow, lo importante que es estar tú bien para poder
O sea, que las cosas se acomoden por dentro para que todo se empiece a transformar por fuera. Y creo que en ambos casos así sucedió. O sea, tu crecimiento ha sido también de un proceso de ir hacia adentro, de reconectar contigo y de transformar a cosas cada vez mejores. Y a mí a lo mejor fue cambiar radicalmente de industria y de todo porque en esencia lo que yo estaba haciendo no era lo que yo era. ¿Me explico? Totalmente. Y justo Ajá. creo, yo perfectamente viví esa transformación tuya y de hecho tu persona, o sea, quién eres, cómo te manejas en el día a día, cambió por completo cuando te tomaste el tiempo de reconectar contigo y empezar a buscar por qué, por cuáles razones te sentías perdida y como ver, ok, cuál es el camino que quiero recordar y realmente replantearte tu vida, porque sí fue un giro de Sí. 180 grados, pero justo ahorita que lo dices, de que bueno, tú seguiste el mismo camino, siento que ahorita me remonté a, sí, seguí el mismo camino que yo tomaba como hobby, que era todo sí, en Ujú. ese Sí, entonces sí, sí. fundadoras, pero yo me sentía justo lo como estás diciendo, de sentirte que pesada y que no conectas con esta situación que estás viviendo cuando yo estaba en el tema de bienes raíces. Entonces, Exacto. me encanta que vamos a platicar hoy de esto y que justo nos vas a compartir estos pasos que tú seguiste para poder como encontrar tu propósito y poder conectar contigo para sentirte plena de nuevo y dejar de sentir ese vacío que tenías y Sí. sobre todo porque siento que tanto a mí me pasó con un proyecto, no Ujú. necesariamente todas las áreas de mi vida, pero sí me pasó sentir un vacío en algo que estaba ocurriendo. Sí. A todo el mundo creo que nos ha pasado en algún momento. Entonces creo que para mucha gente va a ser demasiado enriquecedor el decir, la verdad sí. O sea, siento que veo que todo el mundo, pienso al menos, infiero que tiene la vida solucionada o que están siguiendo sus sueños súper alineados y yo me siento que estoy caminando sin rumbo. Pues no eres la única persona, a todos nos ha pasado. Entonces, Exacto. justo quiero saber esto de ti. ¿Tú cómo fue que comenzaste a tanto detectar de que siento que por aquí no va y cómo Ujú. fue que empezaste a tomar esos pasos y cuáles son esos pasos que a ti te sirvieron para reconectar? Pues siento que en el fondo siempre sabes, o sea, se siente y es algo bien pesado porque al final del día a lo que te dedicas es una parte súper grande de tu vida, o sea, empezando por el tiempo al que le dedicas. Yo me acuerdo que el despertarme en esa época, o sea, me costaba demasiado despertar, era un cansancio y era como esta apatía de que realmente no me gusta lo que hago y creo que siempre lo sabes, pero cuesta aceptarlo, porque cuesta aceptar ya sea que nos equivocamos o cuesta aceptar justo esa transición de si no soy esto, entonces ¿quién soy? Como que esa sensación de mejor le sigo a volver a empezar, creo que es un punto que muchos lo traemos en el inconsciente y nos quedamos en como lo que sería lo cómodo, que sería seguir en lo que estoy, tal vez seguir en ese trabajo, tal vez seguir, o sea, yo pude haber seguido con la agencia, había clientes, había proyectos, o sea, las cosas en cuanto al negocio, ponle que iban bien, pero yo, Salma, no me sentía emocionada, no me sentía al 100 y eso se siente principalmente en el cuerpo y por eso el punto número uno que ahorita lo veo hacia atrás, en ese momento no sabía que estaba empezando a dar pasos hacia mí, pero fue reconectar con el cuerpo, porque el cuerpo es el primero. O sea, yo siempre digo, el sistema nervioso sabe todo, sabe si tú estás cómodo o no estás cómodo en un lugar, tu cuerpo, o sea, no te deja mentir. Hay lugares, hay personas y hasta hay cosas a las que te dedicas que tu cuerpo no se siente cómodo, no se siente, yo le digo como no se siente en casa. Y a veces vamos como desconectándonos de esa intuición o de esa sensación porque la vemos difícil irnos, ya sea de esa persona, de ese proyecto, de ese trabajo. Entonces te quedas y te dices a ti que no y te dices a ti que no y te forzas a seguirle y te forzas a seguirle y te vas desconectando de tu cuerpo y va haciendo cada vez más como esta bola de nieve, ¿no? A lo mejor empiezas, como yo te digo, no me quiero ni despertar, me siento cansado, me duele la cabeza, empiezo con dolores musculares, o sea, el cuerpo te dice cuando no estás en el lugar donde tienes que estar, es el primero. Y creo que, como te digo, yo me desconecté mucho de mi cuerpo y nos hacemos expertos en eso, ¿eh? O sea, nos hacemos expertos en esa desconexión y siento que el regresar a tu cuerpo requiere algo que también en ese momento nadie queremos hacer, que es la pausa. O sea, cuando estás perdido, piensas que las respuestas están afuera y que necesitas avanzar para encontrar las respuestas, que necesitas seguirle. Entonces, es muy irónico ahorita que lo veo hacia atrás que se siente muy incómodo parar, pero es lo que más necesitas. Es como si vas en este carro a toda velocidad, o sea, no sabes hacia dónde vas, no tienes el rumbo fijo ni el destino, pero tú le estás pisando de que Sí, turbo. sí, sí. Bueno, se siente muy incómodo parar y muchas personas, ahorita que me dedico a enseñar esto de meditar o de yoga, etcétera, me dicen, es que me siento incómoda de parar.
Y cuando alguien me dice que está incómodo, digo, es que es tu señal más grande que tu cuerpo te lo está pidiendo de que a gritos, solamente que necesitas entender que esa sensación es parte del proceso. ¿Y tú cómo dirías que es, por ejemplo, parar? O sea, para alguien que te está diciendo, se ve muy difícil en mi vida parar, ¿sería que tomarte un día para reflexionar o parar en qué sentido? Sería parar en el sentido de darte espacios de reconectar primero con tu cuerpo. ¿A qué me refiero con esto? Hay una filosofía en todo esto que he aprendido de las corrientes espirituales del Oriente que se llama Yin Yang, que muchos hemos escuchado. El Yin Yang es una teoría de que en el universo, en el mundo y en nosotros mismos, en nuestro cuerpo, existen dos energías. La energía del Yang es la energía que normalmente lo vemos como masculino, de la acción, de la fuerza, del esfuerzo, de lucha, etcétera. Y la energía Yin es la energía que vemos como femenina, que es nutrir, descansar, como apapacho, dulzura, placer, etcétera. Y a veces nuestro cuerpo entra en desbalance por estar tanto con esta energía yang, ¿no? Queremos seguir y lo tengo que lograr y tengo que encontrar las respuestas. Para mí parar es conectar con esa energía yin, es empezar a darte espacios para reconectar con tu cuerpo, que puede ser una clase de ejercicios y para ti eso te hace reconectar contigo, que para mí así fue. O sea, en mi historia lo primero que cambié fue meterme a clases de yoga, literal. Yo seguía en lo mío, me metí a clases de yoga y solamente con ponerle atención a mi respiración y con forzarme a tener esa conciencia de mi cuerpo por unos minutos, me hizo empezar a regresar poco a poquito y cada vez se sentía más bien y cada vez empezaba a escuchar más a mi cuerpo y a escuchar estas sensaciones incómodas y a decir algo no está bien y es muy evidente para mí. Entonces, el entender esto del yin yang también se me hace algo súper útil porque a veces pensamos que lo yin es perder el tiempo, que descansar, incluso nos sentimos culpables por parar, por descansar, nos sentimos culpables por darnos estos espacios o estos momentos de apapacho cuando podríamos estar haciendo algo más productivo, pero al final la clave es el balance de estas dos energías, así funciona el mundo, el universo y nuestro cuerpo. Entonces, lo primero sería reconectar con tu cuerpo y desde ahí a lo mejor tus espacios, tus pausas van a depender de qué necesitas. A lo mejor ahorita yo no puedo parar, no me puedo sentar a meditar porque me siento con demasiada ansiedad. Bueno, quiere decir que tienes ahí una energía yang atorada. Entonces, antes de forzarte a sentarte a meditar o forzarte a sentarte a descansar, es saca esa energía yang. Y yo les digo, primero de que salte a correr o ve a una clase de box, o sea, escucha tu cuerpo, escucha qué se siente. Si tienes esa sensación de que es que necesito sacar esto, es una energía así que me pide acción, sácalo con algún ejercicio que lo logres. Y después, ya que lo sacaste, ahora sí, de verdad confía en mí, saliendo de esa sesión intensa, siéntate a lo que te diga tu intuición, a meditar con una meditación guiada o a escribir algo que sea yin y lo vas a poder hacer como mucho más accesible porque ya sacaste eso que te pedía tu cuerpo. Entonces, bueno, paso número 1 es escuchar cómo se siente tu cuerpo, qué te pide, qué energía te pide en este momento y honrarlo. Y empezar a hacer esos pequeños espacios que te va a ayudar a, una vez más, reconectar. Y tengo una analogía que creo que con esto les va a quedar súper claro. Imagínate que la vida es como el mar, es impredecible. Hay veces que vamos a estar en un mar de tormenta cuando tenemos noticias fuertes que nos sacuden, nos mueven, o va a haber momentos en nuestra vida que estamos en mar súper en calma, que todo va bien. Y lo que te ayuda a transitar ese mar es tu barco. Yo, en esta analogía, lo que entendí es que tu cuerpo es ese barquito que te ayuda a transitar tu vida y que te va a mantener a flote en momentos donde hay tormenta, donde hay cosas fuertes, donde hay malas noticias o temas fuertes. Y que te va a ayudar a disfrutar y a navegar cuando la vida esté en calma. Pero si tu barquito, imagínate que tú quieres avanzar, pero si tu barquito está roto, tú estás tratando de avanzar desde estar hundido. O sea, observa o imagina este barco a punto de que, ¿cómo se dice? Hundirse. Imagínate este barco a punto de hundirse y tú lo quieres forzar a avanzar. O sea, ese avance se va a sentir cansado, difícil, pesado. Entonces, antes de querer avanzar, antes de querer salir a navegar, voltea a ver cómo está tu barco, que es tu cuerpo. Y si tú, de verdad, es impresionante, si tú empiezas a regresar a tu cuerpo, empiezas a sentirte con esa primera sensación como de estar en calma, de estar en paz. Y el cuerpo, una vez más, es como nuestra guía, tu intuición, una vez más, se siente dónde tienes que estar. Y aunque al principio al menos sepas que aquí no es,
es demasiado avance. No importa que todavía no sepas hacia dónde, pero el hecho de que te atrevas a escuchar a tu cuerpo y te atrevas a ser consciente de decir, aquí no es y lo sé, con eso avanzaste demasiado. Y por eso yo digo, aún no avances, aún no te vayas, aún no le sigas. Pausa. Regresa a tu cuerpo, restaura ese barquito, fíjate dónde está roto, vamos a recuperarlo y luego ya vamos a seguir navegando. Entonces, una vez más, normalmente tienes la sensación de que las respuestas están afuera, en seguir avanzando. Y muchas veces, o más bien, yo entendí que las respuestas están adentro y se empieza por regresar al cuerpo para escuchar esas respuestas. ¿Y tú dirías que también involucra el tema de restaurar a tu barquito, el tema, por ejemplo, de la salud? O sea, el cuidar tu alimentación, el tema de, no sé, tomar suplementos o hacerte los estudios que tengas que hacerte para saber qué suplementos tienes que tomar o ese tipo de cosas, ¿dirías que también? ¿O simplemente es como el hacer prácticas para reconectar contigo, con tu respiración, el journaling, reflexionar? ¿O crees que van de la mano al momento de, de restaurar este barquito? No, van súper de la mano, claro. Qué bueno que lo mencionas porque aunque tengas claro tu destino, si tú sientes, o sea, si tu barquito está roto, está enfermo, pues va a ser más difícil de avanzar. Entonces, 100% creo que nuestra salud debe de ser nuestra prioridad. Sé que en este podcast hablan mucho de este balance, pero nunca está de más decir, primero eres tú y después el mundo. Y más si te sientes perdido porque el cuerpo te está dando muchas señales, muy probablemente conforme empieces a hacer estos ajustes de regresar a ti en el sentido emocional y, como digo, energético, se van a solucionar muchos temas de salud probablemente, pero obviamente rodearte del equipo de las personas necesarias como para ir mejorando cada parte de este barquito, o sea, ponerlo al 100. Ahora sí que no nada más que esté a flote, sino claro que si quieres ponerle, o sea, dejarlo todavía más poderoso, pimpeado, siempre, siempre, siempre ayuda. Pensamos que son cosas separadas, pero todo va de la mano. Para ti, ¿cómo se vio ese reconectar con tu cuerpo? O sea, ¿cómo regresaste a tu cuerpo con acciones que dijiste, esto fue lo que me sirvió y me hizo pasar de esto a sentirme de esta manera? Pues fíjate que para decirte eso tengo que hablar de cómo me sentía antes, porque cuando yo estaba con la agencia, yo me ponía al último, empezando por mi cuerpo. No comía a la hora que tenía que comer, o sea, primero eran mis juntas, mis clientes, y al final, cuando quedaba tiempo, o si acaso ahí en el escritorio al lado de la junta, comía lo que se podía, no hacía ejercicio, me dormía tarde, me despertaba temprano, dormía súper mal, o sea, 100% me dejé a mí y a mi cuerpo abandonadísimos, porque todo era prioridad antes que mi cuerpo. Y cuando le empecé a dar prioridad a mi cuerpo, me empecé a sentir... Yo lo digo como si estuviera primero viendo la vida en una televisión así viejita, de que como con estática, que ahorita entiendo que era el brain fog, todo esto que llamamos estoy con burnout o estoy con brain fog, todo eso es llamadas de atención de que necesita atención tu barquito. Entonces... Que eso sería como tener la mente así como dispersa o que se siente así como abrumada o algo así. Exacto, como sentirte abrumado, como que no puedes pensar con claridad, estar muy sensible, estar muy reactivo. Todas esas son señales de un cuerpo que necesita atención, de un barquito de que se está hundiendo. Entonces, cuando yo empecé a practicar yoga, empecé a reconectar desde literalmente la respiración. O sea, yo ahí me di cuenta de que como que a veces hasta estás tan apurado. No sé si les ha pasado, pero ahora que soy consciente de mi respiración, hay veces que hasta por la misma ansiedad, por el mismo estrés, ni siquiera respiramos bien. Es impresionante. Sí. Entonces, tomarte el tiempo de respirar, darle estos estiramientos a tu cuerpo, empezar a hacer ejercicio, es como le llaman... O sea, así como es para mal una bola de nieve cuando empiezas con malos hábitos, también cuando haces un pequeñito cambio de reconectar con tu cuerpo, también se va haciendo como este círculo virtuoso de que tu mismo cuerpo te pide más de eso bueno. Entonces, de ahí sí se siente mucho más orgánico, mucho más natural. Empiezo a cambiar mi alimentación. Yo empecé a leer más, yo tenía algunos temas hormonales en ese momento, entonces me puse a investigar, me di cuenta de lo importante que era pues cuidar algunos puntos de mi alimentación, me di cuenta de lo importante de descansar y te vas dando cuenta de cómo se siente sentirte bien. Y ese es el punto, como que cuando te sientes mal no te das cuenta o no te acuerdas, o sea, como que es la vida, así vives. Y empiezas a hacer pequeños cambios, te sientes mejor y dices, qué bien se siente vivir así. Entonces te emocionas y das más pasos como por esa sensación de, yo le llamo de regresar a tu cuerpo, de sentirte bien. Y les digo, antes veía con esta televisión viejita y ahorita mi descripción es como ahora veo
como si la vida estuviera en esta televisión nueva en HD, Sí, de que sí, sí. ya veo la vida con claridad, y hasta las mismas pausas, una vez más, como que te permites ponerle atención a cosas cotidianas. Y eso es lo que te da el cuerpo siempre está en el presente, o sea, tu mente se puede ir al futuro, se puede ir al pasado, pero tu cuerpo siempre está aquí, él no puede viajar contigo a tus pensamientos. Entonces, si tú reconectas con tu cuerpo, reconectas con el presente y por eso el cuerpo te da pausas. Entonces, pues yo creo que ese sería en resumen el punto número 1. Creo que tú también viviste algo así, ya han platicado varias cosas igual, creo que con Yajaira, o sea, Sí, sí, la verdad sí. que es el uno de regresar a ti, el cuerpo. Sí, y que creo que justo lo que dijiste, siento que me vino a la mente eso de primero mis juntas y luego dormir tarde, despertarme temprano, malpensarme, no sé qué. Siento que tal vez eso podemos visualizarlo como, ok, es que está siendo emprendedora. Entonces le está Claro, dando todo, le está echando todos los kilos a su empresa y pues así es la vida. Cuando en realidad dices tú, claro que hay que echarle todos los kilos, pero no a costa de tu salud. O sea, no exacto. hay nada más valioso que cuidar tu cuerpo. O sea, no puedes estar queriendo perseguir sueños y dejarte de lado. Entonces siento que es también el reconfigurar la idea que tienes de lo que es ser una emprendedora, empresaria o alguien que está siguiendo sus sueños y no pensar que es, ok, la idea de siempre estar ocupada, que no tiene tiempo para hacer ejercicio, ni comer y se malpasa y hasta ese orgullo puede ser de no, hombre, no, hoy ni comí porque Ajá. estuve súper ocupada de que Exacto. no es algo de lo cual sentirte orgulloso, amiga. ¿Sabes? De que, y a Exacto. todos nos ha pasado. O sea, me ha pasado, te ha pasado, a todos nos ha pasado. O sea, para mí por mucho tiempo también fue como cero prioridad. Era de que yo, no, para sacar la chamba. Y de repente me dolía de que me sonaba la tripa a las 4 de la tarde porque no me importó comer y llegó un punto donde tuve que Sí, agendar. Así que una alarma en mi celular para acordarme que tenía que comer. Imagínate. está Pero es cañón. muy bello eso porque también es como el mismo darte cuenta de, oye, es esta máquina perfecta, ¿cómo quieres que te dure a través de los años? Tu cuerpo y también el tampoco poner excusas de, ay, me siento mal porque estoy en los 30, ¿sabes? Y que siempre está este chiste de que, no sé, ay, Maribel Guardia, de que yo a Sí, sí, mis sí. 30 y de que valiendo queso, y Ajá. luego Maribel Guardia de que, ¿sabes? Despampanante. Ajá, despampanante. Pero bueno, ¿por qué es de que Maribel Guardia, de que ponen ese ejemplo? Porque seguramente para ella, claro que es una prioridad, sus horas Exacto. de sueño, su comida, con qué alimentos nutre su cuerpo. Y para cualquier persona que veamos que tiene como no sé, este brillo especial o que se sienten llenos de energía o que se ven bien a Ujú. pesar de los años, es por eso, porque sí les importa su persona y sí Claro. les importa su salud. Una vez más, fíjate cómo como que le damos más valor a la energía yang. Pensamos que siempre tenemos que estar en ese estado de productividad, de fuerza, de disciplina, de avance, pero a veces necesitamos reconectar o regresar a balancear para encontrar la salud, el bienestar. Todo es el balance y el entender cuándo nuestro cuerpo nos está pidiendo esas pausas, cuándo nos está diciendo de que ya fue mucho, porque claro que hay momentos que le puedes poner turbo, que quieres, de que ahorita me voy a esforzar demasiado, ahorita le voy a echar demasiadas ganas y tu cuerpo te ayuda a lograrlo, pero nada más es entender que necesitas regresar al balance o restaurar esas sesiones intensas para que te mantengas a flote. O sea, yo por eso cuando entendí la analogía del barquito es de que literal es flotar y estar sostenido y navegar, porque otra vez volviendo a que la vida te puede traer cosas fuertes de que como estas tormentas de la nada y si tu barquito de por sí ya se está hundiendo, pues todo se siente mucho más difícil, más pesado, pues vivir, sobrevivir, presentarte. Entonces, tratar de mantenerte lo más en ti posible, lo más saludable, lo más reconectado con tu cuerpo para que lo que sea que traiga la vida tú te sostengas con estos hábitos, que es cuando yo los empecé a llamar rituales. O sea, para mí la palabra ritual se me hizo muy linda porque yo decía, para mí el yoga se convirtió más que en este hábito, en este ejercicio, se transformó, para mí era esta sesión donde yo regresaba a mí. Entonces yo entendí, sin mi ritual de regresar a mí, yo no me presento igual a la vida. Entonces yo lo hice mi no negociable y aparte lo hice cada vez con más conciencia, que justo aquí es donde vamos pasando al punto número 2. Todos hemos escuchado esta frase como de despertar de conciencia y creo que yo entendí que tal cual cuando estamos en piloto automático o cuando no le prestamos atención al cuerpo es como si estuviéramos literal
dormidos, o sea, no estás consciente, no estás aquí. Estamos en rápido, 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 justo eso que decías de que se me olvidó comer, no me di cuenta ni que tenía hambre. Es esa sensación de piloto automático. Y te acuerdas que decía en el punto número 1 que se desconectan cuerpo y mente, tal cual, esa es una función que existe en o sea, en los humanos para bien, ¿no? Por ejemplo, cuando tú vas manejando, tú ya eres tan, o sea, ya sabes, tu cuerpo ya aprendió cómo es manejar, que ya no necesita la mente. Entonces, cuando tú aprendes cosas, te desconectas, ¿sabes? Sí. Pero cuando estás haciendo algo por primera vez, no te puedes desconectar. Mientras más repetición, haz de cuenta que el cerebro dice, esto ya no necesito ser consciente, lo paso al inconsciente. Sí, sí, Entonces, sí. todas esas cosas inconscientes las podemos hacer en piloto automático. Y si te fijas, observa tus días. Hay tanto que puedes hacer en piloto automático porque tenemos tantas cosas que hacemos iguales todos los días. Te despiertas, haces lo mismo, te bañas, te lavas los dientes y mientras tu cuerpo está haciendo esas acciones, tu mente está en otro lado. Mientras te estás bañando, estás pensando qué va a pasar en el día. Mientras te estás lavando los dientes, sigues pensando en la junta. Mientras te cambias, sigues pensando, se desconectó. Y entonces lo que yo empecé a ver en yoga es que me obligaba a conectarme. Yo me daba cuenta de que en el yoga se habla mucho de ponle una intención a tu práctica, se habla mucho de observa cómo se siente tu cuerpo con cada postura, cada sensación, y eso te obliga a que se vuelvan a juntar tu cuerpo y tu mente. O sea, te obliga a estar en conciencia. Y eso es un despertar de conciencia, es volver a despertar, o sea, volver a estar aquí, en el presente con tu cuerpo. Y mientras más despiertas a estar presente, más te das cuenta de que había muchas cosas más de las cuales no te dabas cuenta. Así como dices, no me di cuenta de que tenía hambre. Bueno, tal vez no te diste cuenta tampoco que tenías una sensación, un sentimiento, algo incómodo dentro de ti porque estábamos desconectados. Entonces, en el paso número 2 es regresar a tu mente desde un observador. O sea, empezar a observar, que yo aquí empiezo o sea, una vez más es este despertar de que empiezas a observar, a darte cuenta de cosas que normalmente en piloto automático las vamos echando como para afuera. Por ejemplo, no me gusta mi trabajo y en lugar de tú reflexionar sobre ti, empiezas a culpar, es que mi jefe es lo peor por esto y esto y esto, es que el ambiente laboral y es que esto y es que los clientes, luego vas con tu grupo de amigos donde a lo mejor tampoco te sientes que estás en el lugar correcto y tú culpas o te enfocas en los demás porque esta persona dijo esto, porque esta otra persona hizo aquello. O sea, estamos normalmente con la atención de lo que pasa afuera. Y el punto número 2 es empezar a todas estas experiencias como si le cambiaras, o sea, yo me lo imagino de que agarras la camarita y le das vuelta. En lugar de por qué esa persona dijo eso, mejor empieza a preguntarte por qué a ti te molestó que dijera eso. O en lugar de por qué esta persona hizo eso, por qué a mí me dolió esa acción. ¿Por qué yo en el trabajo me siento así? O sea, como empieza a llevar la atención hacia, con curiosidad de por qué. Y aquí siguiendo con la analogía del barquito, podemos entender que un barco no se hunde por el agua a su alrededor. Un barco se hunde porque está roto. Entonces, no importa tanto las acciones de los demás, no importa tanto lo de afuera, más bien importa por qué te hunde a ti, por qué te duele. Y tengo otra analogía para que esto quede clarísimo. Imagínate que tú tienes una cortada en tu mano izquierda y tu mano derecha está perfecta. Y alguien llega con un limón y te echa unas gotitas en tu mano izquierda. Te va a arder, vas a decir, ¿qué es eso? Ese limón es lo más horrible que existe y esa persona que me echó limón se la baña, qué malo es. Y te pueden echar las mismas gotitas a tu mano sana y ese limón no es malo ni esa persona es mala. No cambió el limón, no cambió la persona, no cambió la acción. Lo que cambió es que una mano estaba herida y otra no. Y así pasa cuando a ti te duelen mucho las cosas. Si una persona tal vez dice, qué exagerada, ¿por qué reaccionó así? No era para tanto. Pues es que esa persona no tiene las mismas heridas que tú tienes. Tú reaccionas ante tus heridas. Tú te hundes porque tu arquito está roto, no por el agua, no por las personas, no por lo demás. Entonces, cuando entiendes esto, toda la energía que dedicabas como a echar la culpa a lo de afuera y lo volteas hacia adentro, te empiezas a dar cuenta que es más útil utilizar esa energía para reparar tu barquito, para reparar tu herida y para que lo que pase afuera no te influya tanto. O sea, dejas de tratar de controlar a los demás y lo de afuera y empiezas a tratar de sanarte a ti.
Sí. Y entonces yo empecé a profundizar con esto y fue cuando empecé con dos hábitos, dos rituales nuevos, que fue la meditación y la escritura, porque yo de verdad empecé a observar en todos mis ámbitos. O sea, yo salía de los lugares y yo decía, ¿por qué no me gusta cómo me siento después de estar aquí? Y lo desmenuzaba y de verdad que como que me encantó el hábito de la escritura porque con las preguntas de por qué, si te lo permites, vas llegando justo a ese inconsciente, justo a eso que hay detrás de las sensaciones. Y empiezas a entender que a lo mejor muchas veces te enojas o te duele lo mismo. Y empiezas a atar cabos y te das cuenta de que sabes que yo tengo, o sea, esto me duele. Y puedes ir más allá y más allá, incluso empiezas a conectar de que a lo mejor esto me duele desde hace muchos años o desde muy chiquita, y empiezas a encontrar hasta como ciertos orígenes. Sí. Y yo lo que hacía, tengo un chorro de libretas y me llevo lo que escribí con mi psicóloga y se lo leo. Y ha sido como un proceso muy bonito de redescubrir y reencontrarme y de sanar esas heridas porque le eché las ganas para hacerlo, ¿sabes? Siento que en otras ocasiones que he ido con terapeutas no avanzaba tanto porque yo no hacía ese trabajo de autoobservación. Entonces, este punto número 2 de regresar a la mente con esta autoobservación te hace tan poderoso, o sea, te regresa a entender tanto de ti y dejas de querer que los demás te definan, que los demás te solucionen, que la vida te haga sentir eso que quieres sentir y empiezas tú a darte cuenta del poder que tienes para dártelo, sanando poco a poquito esas heridas a lo mejor de hace mucho, de hace poquito, pero empiezas como, pues yo así me lo imaginaba, como resanando este barquito para que deje de entrar agua y te vas dando cuenta de lo importante que era tal vez sí alejarte de ciertas situaciones que te hacían sentir incómoda, pero pues también hacer el trabajo para que cuando te cambies de lugar, por ejemplo, si yo hubiera cerrado la agencia, pero no hubiera hecho este proceso, muy probablemente lo siguiente que hubiera hecho me hubiera hecho sentir igual, porque Sí. yo no hubiera sabido tanto de mí como sé ahorita. Claro, ¿sabes? porque justo, bueno, algo que me encanta es que lo que dices de terapia, yo jamás había escuchado que alguien llegara con su terapeuta de que, ok, fueron todas mis autosesiones conmigo misma, Sí. de que yo me autoterapié, pero déjame te comparto todos los insights y todas las reflexiones que tuve. Está impresionante porque, claro, el avance de ser exponencial por el tema de que uno, ya no estás como en plan de víctima y estás más Exacto. tomando responsabilidad de todo lo que está ocurriendo, de que, ok, ¿cómo yo puedo sanar para que esto no me afecte o qué puedo hacer por mí para que esta situación no me lastime o no sea tan hiriente? Y también el decir de que, bueno, déjame yo hago todo el trabajo todos los días para que no se vuelva a esa sesión aislada de una vez al mes cuando vas a terapia o si vas una vez a la semana o cada quincena, ya depende de cada persona. Y también hasta sirve si no tienes los recursos para ir a terapia, porque pueden existir personas que digan, ahorita no tengo para dedicar la terapia, que realmente es como algo prioritario, pero pues claro, cada situación es distinta. El decir, déjame yo comienzo con mi terapia y empiezo a reflexionar acerca de todo lo que está pasando Exacto. en mí, en mi mente, todo lo que estoy pensando, lo que estoy viendo, lo que me estoy dando cuenta que me molesta, y también siento que eso te vuelve una persona mucho más empática, porque Sí. ya no juzgas de manera inmediata si alguien reacciona de tal o cual manera, porque dices tú, pues seguro existen historias detrás de la manera en la que reaccionó. Seguro algo le pasó de chiquita, seguro algo vivió cuando estaba en su infancia, entonces ya no te vuelves esta persona que está constantemente juzgando a todos, sino Exacto. dices, por algo reaccionó así, o sea, alguna herida tiene y entonces eres más empática con tu alrededor. Totalmente, porque justo entiendes eso, que se trata menos de los demás y se trata todo de ti, ¿sabes? Y al mismo tiempo, así como se trata de ti, se trata de esas personas, todas sus acciones hablan más de ellos que de ti. Y justo te dejas de tomar las cosas personales y se siente todo tan a gusto. O sea, es cuando empiezas a sentir esa sensación de libertad, como de menos peso porque te dejas de tomar las cosas personales y te dedicas a ti, es cuando yo me imagino al barquito de que ¡pum! Ya está flotando otra vez, de que ya se siente vivir tan ligero, se siente la vida como pues ya navegando, ¿sabes? Ya no estás hundiéndote y tratando de salir, ya estás empezando como que a disfrutar el camino, el paisaje, o sea, se vuelve más bonito vivir cuando te enfocas en ti y es como dejas de tratar de entender al mundo para dedicarte a entenderte a ti y ahí cambia todo. Entonces reconectar con tu mente prácticamente es volverte
autoobservador de tus pensamientos, Sí. reflexionar en ellos, reflexionar en por qué me hizo sentir tal emoción, esta situación, por qué me sentía así, o sea, estar como constantemente cuestionando cómo te hace sentir las situaciones y no tanto estar en plan de víctima, sino simplemente como desmenuzar las situaciones para poder entenderte más y poder sanar, ¿verdad? Exacto, sí. Justo en este proceso, regresando al momento como cuando lo empecé a aplicar, yo me empecé a dar cuenta que, por ejemplo, yo me enojaba mucho con mis clientes porque me pedían cosas a deshoras o porque, o sea, me empecé a dar cuenta de que me afectaba o me alteraba que me pidieran, por ejemplo, de que si me escribían por WhatsApp a las 10 de la noche, que si me pedían más cambios, que si todas esas cosas que me molestaban de los clientes, yo las empecé a voltear a ver. Realmente esto me molesta porque yo no me doy a mí misma esos límites, ¿sabes? Si yo le Sí. midiera mis límites, pues me escribió a las 10, no importa, no lo voy a contestar. Pero me afectaba mucho y yo decía, ¿por qué me escribe? Porque yo ponía todo el poder en él, ¿sabes? En el Sí. cliente, en lugar de decir, yo soy la que decido mis horarios, yo soy la que decido cuántos cambios hay. O sea, las respuestas, y una vez más, de que si lo volteas hacia ti es, ok, se me está presentando esta situación donde me molesta mucho que me hagan más cambios. Bueno, si me molesta mucho que me hagan más cambios, tal vez me está faltando poner límites y no estoy siendo clara. En mi próxima cotización voy a poner cuántos cambios están incluidos y cuánto cuesta el extra. Y ya, se acaba el problema. Y si se enoja el cliente, pues es su problema. Pero yo solamente seguía enojándome y enojándome y enojándome y poniéndole qué le pasa y qué poco considerado y qué poco lo valora. Pues valórate tú, considérate tú y haz los ajustes que necesitas para que no vuelva a suceder. O me daba cuenta de que con mi equipo también me costaba como ser asertiva. O sea, me di cuenta de muchas cosas que yo culpaba de los demás de afuera y que cuando empecé a observar yo decía, es que me molesta tanto porque yo misma no me doy esa claridad. ¿Sí me explico? Total. Siempre el problema afuera te muestra algo que hay adentro. Y es difícil, es lo mismo que esta sensación incómoda de sentirte perdido. Son sensaciones incómodas el voltear a verte a ti o el quitar los ojos de que la culpa pueda ser de alguien más. Es como atreverte a esa incomodidad, ¿sabes? Eso de, bueno, con curiosidad, a ver, déjame hago esta sesión de journaling, a ver cómo lo puedo voltear hacia mí. Y va a ser incómodo y va a haber resistencia y la mente va a decir, claro que no, es su culpa, se la bañan. Pero siempre hay una manera de que esa experiencia te dé información sobre ti, siempre. Y si empiezas a hacerlo poco a poquito, cada vez va a ser más claro. Así como con el cuerpo, tú te empiezas a dar cuenta que tú puedes ser este observador, ¿no? O sea, tú no eres tus pensamientos, tú eres quien elige si le doy vuelta o no a ese pensamiento, o si lo observo, aprendo y cambio ese pensamiento. Tú eres quien observa cómo te sientes y dices, ah, ok, aquí algo me ardió, recordando el limón. Esto me ardió demasiado. ¿Por qué te ardió tanto? O sea, ¿qué hay ahí? ¿Por qué dolió? Y son cositas que sanándolas se van haciendo cada vez, o sea, va a volver ese limón, va a volver a hacer la misma acción y se va a sentir súper diferente. Que algo que creo que también es súper valioso de analizar y reflexionar es cuando te ganchas en las historias de otros. Porque Sí. puede que alguien más esté viviendo una situación Ajá. y que a ti te dé coraje y ni sea tu problema y no tengas nada que ver con Ándale. ello, pero como que conectas demasiado porque es algo que tú traes. Es, Exacto. por ejemplo, unos límites que no has puesto, que no sabes hablar, que no sabes decir que no. Y si alguien más se lo hacen y tú estás viendo cómo se está viviendo, tú te ganchas porque es algo que tú tienes que trabajar en ti. Y siento que es también esa parte, como el reflexionar. ¿Cuáles son las cosas en la vida que más me molestan? Que ni siquiera son mías a veces, pero que me molestan en otros, porque también te hacen verte a ti. Es como esta parte del espejo de, veo lo que esta persona está haciendo y me está Te da molestando. coraje, Y sí, es sí, porque sí. tú claramente tienes algo que reflexionar y que trabajar en ti. Exacto, exacto. Y justo ya con estos ejercicios yo empecé a entender más que ese trabajo nunca me iba a hacer feliz porque realmente no era algo que me apasionara. Y es eso, es empezar a darte cuenta de que mientras más observas tus pensamientos, más observas tus sentimientos, más claridad tienes y entiendes, me da miedo porque entonces yo ahí entendía, por ejemplo, mi resistencia por dejar de tener la agencia. Yo tenía miedo de darme por vencido, ¿sabes? Como que eso yo lo veía como debilidad, en lugar de yo decir, pues no necesariamente es haberme dado por vencido, sino al contrario, haber apostado porque tal vez hay algo más para mí que me va a hacer sentir más plena.
Y me acuerdo que yo este momento lo acepté, o sea, hubo otro tema como de situación de salud que fue como yo justo cuando cuento esto digo, es como la vida siempre te va a llevar a donde tienes que estar y si no le haces caso muchas veces te va a dar un empujón del barranco de que ándale ya. Sí, 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 de que te va a obligar a Sí, que lo sí, veas. sí. Pero bueno, no es necesario llegar a los empujones de barranco. El punto es siempre sabes. Pero bueno, yo me acuerdo que yo lo entendí y le dije a mi esposo de que es que ya no es mi sueño. O sea, yo no trabajo emocionada por tener esta agencia grande. Yo no sueño con el día que tengo una oficina y tantas personas. O sea, realmente entendí claramente y dije, no quiero, o sea, ya no quiero hacer esto y no es mi sueño. Y le dije, mi problema es que no sé cuál sí es mi sueño, no sé a dónde quiero ir, no sé qué quiero hacer. Y eso me hacía sentir tan mal, o sea, me hacía sentir como, yo siempre he sido una persona que desde secundaria trabajaba en algo, o sea, vendía brownies o era babysitter, o sea, toda mi vida había trabajado en cosas. Y siempre me sentía, eso también lo autoobservé en mí, me gustaba sentir que iba un paso adelante, ¿sabes? Y me empecé a dar cuenta que yo le ponía mucho peso al hacer. O sea, para mí era muy admirable una persona que tenía una empresa y que había logrado y que era emprendedora y que era self-made. Y yo empecé a darme cuenta que yo me conté una historia de que a mayor éxito, mayor valor. Y que el día que yo fuera exitosa, yo iba a sentirme súper feliz por mí. Y yo entonces pensaba que la respuesta de sentirme vacía era todavía no llego a donde tengo que llegar. Tengo que hacer más, tengo que esforzarme más, tengo que tener más clientes, tengo que no sé qué. Y ahí, con esta autoobservación y con esta honestidad y con este regresar al observador y regresar a ti, te empiezas a dar cuenta de que, a ver, ¿en qué momento yo me creí esa historia? O sea, ¿realmente es verdad? O sea, ¿por qué yo creo que si yo no hago algo o que si yo no tengo ahorita un proyecto o si yo dejo esta agencia voy a valer menos? O voy a ser más débil por haberme rendido. Y cuando lo ves y lo entiendes, dices, se puede cambiar o sea, una vez más, yo no soy ese pensamiento, yo no soy solamente esta etiqueta de emprendedora y yo no valgo solamente por lo que hago. Siento en mí que esto no es lo correcto y valgo tanto que quiero encontrar que sí me da felicidad, que sí me da plenitud, que sí me va a dar como esta sensación de, pues sí, de satisfacción. Sí. Entonces, siento que si yo no hubiera sido consciente de todo esto, una vez más, muy probablemente hubiera regresado, a lo mejor no era una agencia, iba a encontrar otra cosa y me iba a estar trabajando incansablemente ahora por eso. Entonces, la clave fue entender que yo lo estaba haciendo por obtener algo que no le correspondía a mi trabajo darme. A mi trabajo no le corresponde darme mi sensación de valía. A mí me corresponde encontrarme en el sentido de que yo entienda que yo valgo porque soy, porque existo. Y eso es algo bien difícil porque todo el tiempo hemos escuchado cosas como, pues sí, que una persona, su legado y lo que hace y qué admirables, etcétera. Entonces es romper un poco con lo que me dijeron que debía hacer para encontrarte con esa paz de solamente ser tú. Y que si el día de mañana por X o Y dejas de trabajar, sigues valiendo lo mismo. Y que si después siempre sí lo haces y ganas cosas y lo que sea, no vas a valer más, pero todo depende de si tú sentiste más plenitud y satisfacción al hacerlo o no, ¿sabes? Que siento que muchas veces eso pasa cuando las personas dejan sus puestos de trabajo porque ya se van a retirar y luego cuánta gente cae en depresión a partir de esa situación. Exacto. Que ya la etiqueta de soy el, no sé, director, lo que sea que haya sido el puesto, el gerente, el supervisor, lo que sea que a ti te haga sentir importante porque tal vez las funciones que tenías o había gente debajo de ti que estaba tomando o cualquier cosa, si ya no existe eso es como, pues ya quién soy, ya no soy nadie porque ya no soy esa persona que tiene poder, entre comillas, porque le ponemos el valor a eso, a esa etiqueta y pensamos que, ok, esa etiqueta es la que me hace que yo sea importante. Entonces por eso las personas luego, claro, de que terminan de trabajar, se retiran y ya definitivamente como que puede empezar justo ir en decadencia la felicidad por el hecho de que dicen, ya no soy nadie porque yo me identificaba como el puesto, no como la persona y la esencia de quién soy. Y fíjate que luego ves que hay ejemplos, por ejemplo, vi un documental de Jonah Hill, un actor. Ah, sí, sí, sí. ¿No es de comedia? Ajá. Sí. No me acuerdo ni en qué película sale, pero sí sé quién es. O sea, okay. Sí lo ubico, me lo imagino en la mente. Sí. Bueno, él tuvo yo creo que
digo, obviamente él no lo dice así, pero yo lo veo como que le pasó exactamente esto mismo que yo, ¿no? De ser el observador y entender por qué hacía lo que hacía. Y él hizo una serie, un documental que está en Netflix, con su terapeuta. Se llama Stunts, porque Sí, así se sí, ya pide la a él vi. terapeuta. Y Ajá. bueno, en este proceso, él justamente habla de cuando se dio cuenta de por qué él hacía lo que hacía. Y fue cuando él llegó a lo que él pensaba que era la cima del éxito, que era ya estoy en Hollywood, ya hice películas de tal nivel, etcétera, y aún así sigo sintiéndome igual, sigo sintiendo esta sensación de que no valgo, de que no soy suficiente. Y es muy duro para estas personas que llegan tan alto y que se dan cuenta de que siempre no encontré lo que pensé que iba a encontrar aquí después de tanto esfuerzo, ¿sabes? Porque al final las cosas de afuera no nos dan cómo nos sentimos por dentro. Entonces, él con el terapeuta se dio cuenta justo de cómo le dio el significado a su trabajo, de que el día que yo haga esto, yo voy a obtener que las personas me quieran, me admiren y que yo me sienta por fin valioso. Y muchas veces esos motores sí te llevan a lograr cosas, como a él, sí lo llevó a Hollywood. Y yo le llamo que ese es el motor del ego, porque el ego es todo aquello que viene del miedo. Cuando tú tienes miedo de no sentirte valioso, miedo de que no te quieran, miedo de lo que sea, es cuando haces las cosas por ego, las haces por lo de afuera. Entonces, el ego nos lleva lejos, sí, pero no te vas a sentir, o sea, es como siempre esta promesa de cuando logre, ahora sí, cuando, híjole, ahora sí. Y él llegó hasta Hollywood, hasta su super pico de que ya no había otro, o sea, ya qué más, qué más. Entonces, es enfrentarte un poco con ese ego y con esa historia que te cuenta el ego de el día que llegues te vas a sentir ahora sí que vales. Y dices, no, la verdad es que no me sentí así. Y es justo cambiar el foco con esta autoobservación de entender por qué haces lo que haces. Porque puede ser hasta lo más mínimo. Yo lo veo mucho como con este tema, hasta incluso regresándonos, por ejemplo, al cuerpo. Muchas veces tomamos la iniciativa de hacer cosas, por ejemplo, quiero estar saludable o quiero verme de cierta manera, quiero alcanzar cierto peso, porque yo creo que el día que lo haga, yo me voy a sentir mejor conmigo misma, ¿sabes? Sí. Nos ponemos metas por las razones equivocadas. Y el punto no es que lo vamos a lograr o no, porque muchas veces sí lo logramos, pero el punto es cómo te sientes una vez que lo logras, ¿sabes? Y enfrentarte hasta que llegaste ahí con esa sensación es muy duro. De verdad hay un chorro de casos de personas famosas que hablan de esto. Lady Gaga también habló de eso. Según yo, Jim Carrey también, Jim ¿no? Carrey, Que sí, sí, luego sí. como que la gente dijo, ala, está teniendo muchísimos temas como existenciales Ajá. por lo mismo que él llegó a la fama y dijo de que no estoy seguro que esto era lo que yo pensé que iba a ser. O sea, como que el sentir la plenitud, la satisfacción no era lo que él imaginaba, el Ajá. llegar a lograr todos los sueños, porque realmente también llegó lejísimos. Exacto, y es justo eso, el ser capaz de entender y de autoobservarte de por qué hago lo que hago, que estoy buscando aquí. Y cuando entiendes por qué haces lo que haces y empiezas a quitarle el poder al hacer, que en mi caso era lo que yo necesitaba, a atreverme a decir, no pasa nada si no hago, porque yo valgo lo mismo, porque voy a encontrar mi valor aquí en este presente exactamente con lo que ya soy y no en lo que voy a hacer mañana. Entonces, es como dar pasitos de regreso, porque si te fijas, no nacemos con esa mentalidad. O sea, los bebés y todos los niños son merecedores por el hecho de existir. No necesitan tener un rol, no necesitan nada, solo existen y se sienten plenos y orgullosos de existir, ¿sabes? Sí. Es más bien cómo fuimos agregándole historias al valor, cómo fuimos depositando como nuestra sensación de valía en lo que fuimos aprendiendo conforme fuimos creciendo. Para mí fue el trabajo, para otra persona tal vez fue el cómo me veo físicamente, para otra persona tal vez fue cuánto tengo, el dinero, las posesiones. O sea, ¿en qué depositaste tu sentido de valor? Es de lo que te empiezas a dar cuenta como en esta autoobservación. Es como el core, de que ir soltando historias y regresar al origen. Y Creo que eso hasta podría ser un hermoso y poderoso journaling prompt en qué deposito mi sentido de valor. El hacer una sesión de escritura de cuestionarte en qué lo deposito, qué me hace sentir importante o me hace sentir especial o valioso y darte cuenta de que si realmente está bien que lo tengas ahí o no es por ahí el camino, ¿sabes? Exacto, me encanta. Y aquí, cuando empiezas a regresar, y me encanta este ejemplo de los niños, porque aquí se empieza a desenvolver y se empieza a ver el punto número 3, que es el de regresar a la inspiración. Cuando tú te quitas todos esos pensamientos
del ego y todo esto que aprendiste, que yo en este proceso le llamo, es más sobre desaprender y sobre olvidar que sobre aprender. O sea, quitarte lo que pensé que sabía, que había entendido, que me daba valor, etcétera, etcétera. Es ir soltando, soltando, soltando. Y cuando llegas, regresas un poco a este estado que tienen los niños de inspiración. Los niños tienen una sensación de gozar y de divertirse porque no tienen tanto ego, ni tantas preocupaciones, ni tantos miedos. Y cuando reconectas con tu capacidad de inspiración, es cuando más estás, o sea, yo aquí en el barquito lo veo como ya te atreviste a ir adentro, o sea, bajaste las escaleras y te encontraste que adentro de ti está una biblioteca llena de cosas padrísimas con las que naciste, te encontraste con mapas, te encontraste con tesoros, o sea, hay cosas adentro de ti. Y me encanta cuando lo vi en esta analogía porque digo, si venimos con cosas ya como que de nivel alma, o sea, ya venimos con cosas que nos interesan, con talentos, o sea, hay algo dentro de nosotros que ya viene como de que así nacimos, ¿sabes? De fábrica. De fábrica. Entonces es bien bonito porque allá adentro encuentras demasiada inspiración y lo veo una vez más con este barquito flotando y empiezas a gozar y a divertirte sin tanto peso de la vida, ¿sabes? O sea, el volver a tener la capacidad desde esta ligereza de hacer las cosas por gusto. O sea, ¿hace cuánto no haces algo por gusto? Solamente por me gusta hacerlo y me doy el espacio de hacerlo sin que tenga un beneficio alguno. Creo que muy pocos de nosotros nos damos esos espacios y creo que muchos somos lo primero que sacrificamos, ¿no? Cuando no nos sirve de algo esa acción, la quitamos. Y se nos empieza a olvidar qué nos gusta hacer realmente. O sea, hay veces que no te acuerdas qué disfrutas hacer. Y me impresiona mucho cómo nos creímos que así era la vida, ¿sabes? O sea, como que lo reflexiono y digo, ya me volví súper filosófica, pero como que me gusta ver mucho a los seres vivos que solo existen, que no tienen ninguna sensación de que necesitan hacer para valer o merecer o lo que sea, solo existen y cómo gozan de existir. O sea, los animales gozan existir y se divierten con cosas simples y disfrutan y gozan. Y creo que nosotros se nos olvidó que también venimos a eso, ¿sabes? A darnos espacios incluso de aburrirte. O sea, ¿por qué estamos tan acelerados que no nos detenemos a divertirnos, a gozar, a hacer algo que te gusta? Y en este punto, lo que me di cuenta que cuando yo tenía espacio de no ser nadie, por así decirlo, de no tener algo fijo que hacer, me encontré con esa Salma, la que se inspira cocinando, la que se inspira dibujando, pintando algo que no tiene por qué quedar ni siquiera bonito para enseñarlo. Y sobre todo, por ejemplo, con la escritura, de que empecé a soltar esta capacidad mía creativa que venía de una inspiración muy diferente a la inspiración que tenía incluso en la agencia, aunque yo también me consideraba una persona muy creativa, esa inspiración venía de otro lado. En este punto yo siento que es cuando empezamos a conectar incluso con por eso digo con nuestra alma, como con el nivel espiritual. Si te fijas la palabra inspired, en inglés, inspired viene de en espíritu. Hay una inspiración muy especial cuando estás en ti, como que cuando conectas genuinamente con lo que te gusta hacer. Incluso los más grandes artistas y muchas de las obras más impresionantes no se hicieron pensando en un beneficio. Ajá, más bien se hicieron con esa sensación de expresión, de sacar lo que tú eres, de creatividad, pero una creatividad así, de sacar lo que soy, ¿sabes? Y sin expectativas. Ajá. Porque justo vi que estabas leyendo el libro de Creative Act, el acto creativo, yo creo que se debe llamar en español tal vez, si está traducido, yo supongo que sí. Y ese libro justo decía que luego las personas, no sé, artistas o grandes escritores o grandes músicos, muchas veces se limitan de hacer una siguiente obra, una siguiente pieza de música, porque dicen, no, es que la pasada fue un gran éxito, ¿cómo voy a superar eso? Y justo creo que es esto que estás diciendo tú, como simplemente darte el espacio de crear por el gusto de crear, por inspirarte, por disfrutar, por gozar y no con las expectativas de, tengo que ser productivo o tiene que salir algo de esto, simplemente decir qué es lo que disfruto y déjame crear desde el corazón, desde el alma. Y a veces, pues, o sea, ahorita si estás escuchando este episodio y dices, es que ni siquiera sé qué podría hacer, o sea, como es normal que se nos haya olvidado y mi técnica es, acuérdate qué hacías o a qué te gustaba jugar cuando eras niño, a esa versión tuya así genuina, sin empaques.
y a veces ahí encuentras muchas respuestas. Incluso el hecho de hacerlo como con esa nostalgia de que me encantaba, no sé, te digo, para mí me encantaba jugar al microhornito, hacer Claro. pasteles. O sea, a mí me di cuenta de, siempre me ha gustado mucho cocinar e inventar recetas, pero se me olvidó y lo dejé de hacer y ni siquiera tenía tiempo. Si no tenía tiempo para comer, menos tenía tiempo para cocinar. Entonces, encuentras que ahí detrás de ese niño, esa niña interior, hay mucho, como mucha chispa de inspiración, mucho de lo que a tu alma le empieza a encender, se empieza a emocionar. Entonces, si ahorita no se te ocurre nada que disfrutes o que te guste hacer, trata de acordarte de qué hacía cuando era chiquito, cuando era chiquita, y empieza a hacerlos, empieza a darte espacios para, no más, así por el simple hecho de hacerlo. Incluso también como que por miedo a ser principiantes nos alejamos de esas experiencias, ¿no? Como que de ir a una clase, no sé, de pintura, de baile, o sea, nos alejamos de sentir incomodidad, no tenemos tiempo, o sea, son varios factores que nos van haciendo como pues más encasillados en nuestro día a día, se nos pasan los días rápido, etcétera, y se nos olvida eso, esa sensación de hacer las cosas así, como lo hacíamos de chiquitos, con inspiración, con sensación bonita. Y creo que también me fascina eso como el voltear para atrás y reflexionar de chiquito que me gustaba, creo que también hasta preguntarle a los familiares de que mamá, yo de Ay, qué chiquito qué padre. hacía, de que qué me gustaba hacer o al papá o a la tía o algo así. Y también por otro lado creo que está padre el experimentar, porque por ejemplo, o sea, mismo ejemplo de ya sea tú de yoga, pues tú de chiquita no hacías yoga, Ajá, claramente, pero exacto. te permitiste experimentar el voy a ir a una clase de yoga a ver qué tal. O, por ejemplo, el tema del podcast, de que yo claro que no tenía ni la menor idea que me iba a gustar grabar podcast. O tú también que tienes tu podcast hermoso. O sea, el tema es de, nos dimos la oportunidad de hacer algo distinto, Sí. experimentamos y dijimos, me está encantando, vamos a seguirle por este lado. Pero creo que sí es eso, o sea, claramente el podcast fue como comenzar porque pues dices tú qué padre compartir con el mundo, pero creo que experimentar nada más por simplemente disfrutar del hecho de hacerlo, o sea, ni siquiera con un propósito detrás, no con, tiene que llegar el mensaje a gente ni nada, simplemente de, déjame hablo en un micrófono a ver qué, o déjame me Exacto. meto a la clase de, no sé, de pilates a ver qué tal, o déjame me voy a caminar a los cerros a ver qué tal, y empezar a Sí. experimentar y como estar justo con esta curiosidad de descubrir, de que a ver qué es lo que voy a sacar de esto. Exacto, creo que la palabra que bueno que mencionas esto, Steph, clave es curiosidad. O sea, en la niñez somos súper seres curiosos. O sea, curiosidad por todo, por la vida, por cómo funcionan las cosas, por qué se siente hacer esto. Entonces, reconectar con ese sentido de curiosidad. Y cuando haces las cosas desde la curiosidad, la energía también se hace más ligera y más llevadera. O sea, pues a ver qué pasa. Pues sí, voy a la clase a ver con curiosidad cómo me siento. No me gustó, no regreso, no pasa nada. Sí me gustó, qué padre, encontré algo, un nuevo hobby que puedo hacer. Como que cuando haces las cosas justo, con curiosidad, te abres a conectar con la inspiración, te abres a conectar como con el gozo, con muchas cosas que se nos van. Si no, si seguimos en piloto automático, se nos van. Sí, siento que es tener esa palabra como muy visible en algún lugar en nuestro alrededor, ya sea hasta poner un post-it en la computadora o poner un fondo de pantalla que diga curiosidad o algo que nos recuerde, porque siento que definitivamente es algo que se puede olvidar porque no lo ejercitamos seguido, o sea, o al Sí. menos mucha gente, no puedo hablar por todos, pero siento que sí sería bueno el permitirte ser curioso, pero también tenerlo visible para que no se te olvide y no se quede como, estuvo padre que en ese episodio dijeron y luego lo hagas 2 días Sí. y luego que no, pues quién sabe dónde quedó olvidada y empolvada la palabra, ¿sabes? Sí, y fíjate que esa palabra también ahorita estoy reflexionando que también hasta con las personas a tu alrededor, de que como ya que quitaste el juicio, como bien decías, puedes meter la curiosidad y te das cuenta de que a lo mejor conectas y conoces personas desde otro lugar, ¿sabes? Como que cuando soltaste esa necesidad de que por qué dijo eso o me lo tomo personal o lo que sea y conectaste con la curiosidad, tus relaciones también empiezan a ser súper diferentes porque desde la curiosidad es como, no sé, como que conoces a las personas distinto, te abres a lo que son en lugar de estar tratando de tú hacer la imagen de quiénes son. ¿Me explico? Totalmente, de que con base a tus juicios y a tu experiencia y creencias de que ya estás formando una imagen de la persona cuando en realidad qué padre estar yendo sin juicios y conociendo personas nuevas y estar siempre como atenta a
qué es lo que le puedo aprender a esa persona. Ándale. Como que no sentirnos sabelotodos, no sentirnos tampoco superior a nadie y decir, déjame, tengo esta apertura de conocer a gente nueva y ver qué plática puedo tener con ellos y qué les puedo aprender. Exacto. De hecho, ya aquí nos lleva al punto final, que es el propósito. Y creo que esta palabra de propósito también le pusimos mucho peso, mucho significado, muchas etiquetas, y a veces en lugar de darnos paz, nos da como, pues no sé cuál es mi propósito, o lo sentimos como algo pesado. Y yo entendí que el propósito es, o más bien, si te fijas, una vez más, todos los seres vivos están presentes con un propósito. Y su propósito no se los da algo de afuera, algo que descubren, su propósito se los da lo que son. O sea, si te fijas, el ecosistema funciona porque gracias a que algún ser, o sea, por ejemplo, los árboles dan frutos que alimentan a los animales, luego los animales tienen su cadena alimenticia, o sea, todos formamos parte de algo que siempre tiene que ver con dar y recibir. Y el hecho de tú formar parte o del hecho de que nosotros existamos no es tanto que tienes una misión de hacer algo, sino tienes la misión de ser algo, ¿sabes? Entonces yo entendí que más que un propósito de qué voy a hacer, es cómo voy a venir a vivir desde mi versión, porque eso nadie más lo va a tener en este mundo más que tú. Tú eres la única persona que puede vivir tu historia a tu manera, con tu espíritu, con tu alma. Y cuando te permites explorar ese sentido, empiezas a darte cuenta que en realidad el propósito puede ser la pregunta de cómo sería una vida que a mí me dé orgullo llamar mía. O sea, a ti, ¿qué te daría demasiado orgullo decir qué bonita vida? O sea, qué padre vivir esto, qué delicia vivir esto que estoy viviendo. Y yo empecé a como formularme esa pregunta y empecé a darle como mucho sentido a esta parte de reconectar conmigo para dejar en donde yo vaya con cada conversación, cada acción, yo dejar lo que yo soy, ¿sabes? Sí. Y cuando lo ves así, es muy bonito porque empiezan a pasar varias cosas. Uno es que le das propósito a mucho sobre ti. Por ejemplo, le puedes dar propósito a tus vivencias. O sea, por ejemplo, yo entendí con Honey, o sea, volviendo a mi proceso, yo cuando decidí que ya no quería hacer eso, me di como un año de realmente no saber qué hacer. Y en ese año yo dije, este año me lo voy a dedicar a mí. Y fui como muy profundo a sanar en muchos sentidos. Todo esto que les he platicado pasó a lo largo de un año. Y luego me acuerdo que el fin de año del 2023, de hecho tú estabas ahí en la posada con nuestras amigas, yo dije, creo que llegó el momento en el que estoy lista para esto que aprendí a compartirlo. O sea, como que siento la necesidad de poner esto al servicio porque yo me di cuenta lo diferente que se siente vivir después de hacer este proceso. Y entendí cómo tantas personas se sienten perdidas, tantas personas se sienten como justo sin un sentido de propósito y que al final no está tan complicado como parece, más bien es darte las pausas y darte la atención y darte todo esto que platicamos de voltear la mirada hacia ti para que tú puedas vivir una vida en la cual estés orgulloso de quién eres. Creo que no hay mayor satisfacción que eso, ¿sabes? Y en otro punto, o sea, cuando empecé Honey Rituals, justo le puse el nombre de Honey Rituals porque vi un ejemplo de que las abejas son demasiado importantes en este rol que les digo del ecosistema, ¿no? Las abejas son las que polinizan las flores, o sea, sin las abejas no habría frutos en los árboles y si no hubiera frutos, pues pasarían demasiadas cosas, más bien demasiadas cosas no pasarían. Pero las abejas no hacen su labor sabiendo para qué sirve. Solamente siguen lo que son y siguen su intuición de ir a esa flor. Ellos van recolectando polen de flor en flor y después de ese camino existen todo lo demás, ¿sabes? Y cuando vi eso dije, qué bonito pensar que lo único que yo tengo que hacer en esta vida es seguir mi intuición. Y solamente puedes seguir tu intuición cuando hicimos todo este proceso de reparar tu barquito y de ir adentro. Y en la analogía del barquito yo me imagino como que sí, tu alma sí tiene ciertos mapas a los que quiere ir. O sea, si hay cosas que te llaman por alguna razón, pero a lo mejor no las entiendes. En mi caso fue, por ejemplo, meterme a las clases de yoga y luego meterme a la certificación de yoga. Literal, fue una sensación de intuición. Yo no sabía por qué. Yo no había dicho, me acuerdo que mi esposo me dijo, ¿pero quieres dar clases de yoga o por qué te quieres certificar? Y yo no sé. Solo siento que me tengo que meter. O sea, sentía de que
me llama. Y yo entendí entonces que el alma a veces nos da esos sentimientos, esa sensación de que no sé por qué, pero quiero ir ahí, quiero cambiarme de lugar, quiero conocer a esta persona, quiero hacer esto. O sea, si hay cosas que son como estos sueños que están adentro de ti por alguna razón, estas semillitas de que naciste con esos mapas y quieres recorrer esos caminos. Y que a veces ni siquiera tienen explicación. Que puede Exacto. ser que no tengo ni idea por qué, pero por algo tengo ganas de hacer eso. Exacto. Y entonces lo ligué a lo de las abejas y yo pongo este manera de verlo, de que no tienes por qué saber por qué tienes que ir a esa flor, solo ve. O sea, si te llama eso, no tienes que tenerle un sentido ni una explicación, solo hazlo. Entonces, cuando te sientes perdido, más que encontrar de que una ruta fija donde tengas clarísimo hacia dónde vas, creo que más bien regresas tanto a ti que te sientes seguro y con la confianza de poder ir a esa flor aún sin saber todas las respuestas, ¿sabes? Confías en ti, en tu intuición, sabes quién eres y sabes que la belleza está en el recorrido. Entonces te permites vivir una vida donde en este momento yo siento en mi cuerpo, siento en mi ser, en mi esencia, que yo necesito estar haciendo esta acción, este proyecto, incluso de que esta pieza de arte, o sea, yo siento así como que se siente como algo que te llena de energía y te llena de emoción, se siente diferente en el cuerpo. Y entonces te permites empezar a presentarte en esos lugares o haciendo eso y te vas dando cuenta que todo va teniendo sentido. O sea, por alguna razón tenías que estar ahí y justo lo que dijimos de que empiezas a conectar con personas desde la curiosidad y todo va teniendo sentido, las personas que llegan a tu vida, las nuevas relaciones que haces desde otro lugar. Tal vez te empiezas a dar cuenta que te alejas de ciertas personas, pero conectas con otras, o sea, cambia tanto afuera y no porque conscientemente lo decidieras, sino porque cambiaste tanto adentro que todo por afuera se empezó a ver diferente. Sí. Y todo eso que pensabas que ibas a encontrar afuera, lo encuentras adentro. Tal vez tienes lo mismo, tal vez sigues físicamente donde mismo, pero tú te sientes en otro lugar porque ya regresaste, ¿sabes? Totalmente. Y siento que esto me recuerda mucho a un libro que no he terminado, ni ves más, voy comenzando, ni siquiera de que voy al primer capítulo, pero que justo la intención del libro, o sea, se llama The Surrender Experiment, que es como el experimento de rendirte. Y justo él comenzaba el libro comentando eso, o sea, como que yo en un punto de la vida, tanto empezó a hablar acerca de que empezó a darse cuenta que hay una voz en su interior y pues obviamente fue hace muchos años, entonces no se hablaba tanto el tema de, oye, que si tus creencias, pensamientos, que si tu diálogo interno, entonces él así como, ¿por qué siempre tengo una voz en mi interior? Y como empezó a cuestionar muchas cosas, pero una de las cosas que empezó a hacer es como rendirse ante lo que le estaba presentando la vida y comenzar a, ok, se me ocurrió esto, pues lo voy a hacer, pues voy al evento, pues no sé qué. Entonces, siento que justo tener estas ganas de experimentar y darle la oportunidad a lo que tu ser te está diciendo que hagas. O sea, solamente con el simple hecho de decir, déjame, me escucho para que esa voz se vuelva cada vez más, ¿cómo se dice? Claro. Más clara. Sí, sí, y sí. e ir escuchando esa voz que al final del día también yo lo creo como, bueno, es la voz de Dios, es la voz del universo hablándote Claro. y guiándote en el camino y que eventualmente, tal vez aunque el día de hoy no tenga nada de sentido lo que estés haciendo, de repente vas a ver como la imagen y la vas a ver más clara que el agua, de que totalmente tenía sentido que alguna vez tomé una clase de esto, que conocí a tal persona, que fui a este evento y me topé con no sé quién, y todas las piezas se comienzan a unir cuando te permites como de rendirte, cuando te rindes Exacto. ante la vida y empiezas a tomar acción con base a lo que tú sientes. Me encantó ese libro, lo voy a leer. No lo Deberías había de leerlo. Lo voy a Te leer. lo presto cuando la acabe. Excelente. Y es que sí, tal cual creo que es más, una vez más sobre rendirte, más sobre soltarte, más sobre dejar, o sea, desaprender que de agregar cosas a tu vida. Y en dos cosas que quiero recordar los ejemplos. En el ejemplo del barquito, igual al inicio decíamos, bueno, tal vez incluso este mar puede cambiar, porque a lo mejor tú tienes esta sensación de ir a X lugar y en el proceso que estás en ese caminito navegando, de repente la vida hubo una tormentona y se volteó el barco y llegaste a otro lugar que no esperabas, pero al final todo, o sea, yo creo fielmente, justo como dices, todo pasa por algo, por alguna razón tenías que tener esa parada, tenías que, yo le llamo como que en esa parada había unos tesoros que subir a tu barquito que te iban a ayudar o que te iban a dar más información o que a lo mejor ibas a poder compartir más adelante, y creo que fue lo que me pasó a mí, que yo encontré
y fui juntando como estos tesoritos que en esa posada que les digo, yo lo tenía tan claro que dije, el año que entra quiero compartir esto. Y no sabía cómo, no sabía qué iba a hacer, pero sabía que quería que se llamara Honey Rituals porque honey para mí era este recordatorio de las abejas, de que ellas hacen miel y a través de su recorrido de visitar flores, o sea, a seguir su intuición, a serle fiel a lo que son, y están de alguna manera poniendo al servicio, sí, su vida, sus acciones, todo, y dan demasiado fruto, dan demasiada, o sea, su rol es muy importante sin saber cómo. Entonces me encantó y dije, ok, sé que quiero tener en presente esa palabra de honey y dos, la palabra rituals, por lo que les contaba de que para mí estos se volvieron mis rituales. O sea, al día de hoy yo todo el tiempo tengo presente el vivir en conciencia, o sea, no perderme en el automático, no perderme como en el otra vez volver a caer en estos mismos patrones, sino que siempre trato de, en cuanto siento que mi cuerpo lo está resintiendo, hago una pausa y regreso a mí. Y siempre le llamo así de, no importa la cantidad de veces que regreses a ti, siempre y cuando lo hagas. Que es lo mismo en la meditación. Muchas personas me dicen, es que no puedo meditar porque llegan pensamientos o lo que sea y ya me fui. Y yo, no importa. O sea, literalmente el punto siempre es darte cuenta y regresar. Eso es todo. En la vida es darte cuenta y regresar. O sea, darte cuenta que algo te molestó, pero regresas la atención hacia ti. Darte cuenta de que estás a lo mejor yéndote mucho a la energía yang, demasiada exigencia, me doy cuenta y regreso a mí, ¿sabes? O sea, darte cuenta y regresar es clave. Entonces, para mí, esos son mis rituales. O sea, más que hábitos, son mis momentos para regresar a mí, para entrar en conciencia, para autoobservarme y lo hice a través justo pues de meditar, escribir, hacer yoga y entendí que quería compartir eso que a mí tanto me sirvió. Y en este camino ha sido precioso poder compartirlo y a la par darme cuenta de que esos fueron los rituales que a mí me sirvieron, pero hay muchos tipos de rituales. O sea, para otras personas el efecto que para mí tiene meditar, para otra persona es salir a correr, es nadar, es orar. O sea, los rituales se pueden ver distinto, pero el punto es hacer el tiempo y el esfuerzo, por así decirlo, de encontrar tu ritual, de encontrar qué te regresa a ti y que una vez que lo encuentres no lo sueltes. Y cuando lo tuve tan claro fue como, es que yo quiero como, o sea, sí seguir enseñando a las personas a meditar, a hacer yoga, a escribir, pero también quiero dar ese mensaje, ¿sabes? De que encuentra tu ritual, o sea, si estos no conectaste, no pasa nada, pero encuéntralo. No, o sea, no sueltes el que algo te regrese a ti justo para que cuando esté la tormenta o cuando algo de cambio de dirección esté, tu barquito se mantenga a flote. Que justo me siento que muchas veces pasa que los seres humanos sabemos que nos funcionan cosas y las dejamos de hacer. Tal vez porque ya te sientes al 100. Entonces dices, estoy al 100 y, ay, pues hoy no voy a, no sé, meditar o escribir mi carta al universo o ir a correr. Y como que pasa otro día y también de que no, pues hoy tampoco. Y luego pasan más días y yo sí me pregunto, ¿por qué hacemos eso? ¿Por qué dejamos de lado las cosas que nos hacen tanto bien? Siento que sí es un tema de ser conscientes de que a pesar de que haya flojera, a pesar de que tengamos la excusa de no hay tiempo, recordarnos si hay tiempo para ver redes sociales, si hay tiempo para hacer miles de cosas, para ver una serie de Netflix de 42 temporadas con 15 capítulos cada una, definitivamente hay tiempo para tu bienestar y cómo hacer todas esas cosas que a ti te benefician y que te llenan el alma. Y eso es darle el propósito, como regresando a esa palabra, a tus acciones, ¿sabes? Que cumplan el propósito de regresar a ti, eso es lo importante. Y la palabra propósito también me gusta para darle sentido a esas veces donde a lo mejor ahorita te sientes perdido porque estás pasando por tormenta y quién sabe ya dónde quedó tu barquito o dónde llegaste, pero encuentra, o sea, tener esa sensación de que por algo estás en este lugar, qué tesoros puedo encontrar aquí, o sea, de qué puedo llevarme de esto. Y me recuerda a este discurso súper famoso de Steve Jobs de que solamente puedes entender los puntos viendo hacia atrás. Y justo hablando de Steve Jobs, tiene una relación muy bonita con el propósito porque justo creo que es una persona que muchos le atribuimos esto de o sea, qué propósito tan importante, que wow, hizo el iPhone, las MacBooks, o sea, todo lo que hizo es como wow,
pensamos que una persona que un propósito quiere decir igual a los objetos o lo tangible que quedó, ¿no? Pero cuando yo leí ese, es un súper librote de su autobiografía y es súper poderoso su ejemplo, más que por lo que hizo, por cómo vivió desde su propósito en el sentido de que se fue demasiado fiel a sí mismo. Y él en todo lo que hacía tenía la característica de ponerle lo que es. O sea, eso es a lo que me refiero con a donde vayas, deja lo que eres. Él tenía esta manera de pensar de retar y cambiar el status quo. Siempre fue como su frase, ¿no? De que cómo puedo yo esto mejorarlo o hacerlo diferente. Desde sus inicios, o sea, cuando él decidió dejar de estudiar, desde ahí yo ya puedo ver que él vivía según su esencia, según decir, ¿por qué dicen que tengo que hacer una carrera si yo puedo mejor escoger a qué clases meterme? O sea, desde ahí, eso era seguir su propósito. Y eso lo llevó a después conectarse con ciertas personas que estaban en el mundo de la tecnología y es cuando fundó todo el tema de Apple. Y estando ahí, él no sabía nada de tecnología. Él hizo lo que él era. Él llevó ese retar el status quo a decir, ¿y por qué no lo hacemos diferente? ¿Y por qué no le quitamos esto? ¿Y por qué no le ponemos...? O sea, él retó el status quo en esa industria. Y luego la historia es que los mismos del consejo lo despiden de su propia compañía que él fundó, lo despiden de Apple y termina ahora rodeado de personas que estaban trabajando en Disney haciendo películas animadas. Y él llevó lo que él era ahí y dijo, oigan, ¿por qué no lo hacemos diferente? ¿Por qué no hacemos películas con computadora? Y así fundó Pixar. Y hicieron la primera película por computadora que fue Toy Story. Y entonces yo veo todo eso y digo, él llevó lo que era a donde la vida lo llevó. La vida, por alguna razón, pum, lo despidieron. Y llevó lo que él era a otro lugar. Y de ahí salió otro fruto, que fue Pixar. Entonces, el punto no es tener claro qué vas a hacer, sino que en donde estés, dejes lo que tú eres. Y entonces, cuando ves el ejemplo de Steve Jobs, es clarísimo de que él era tan, pero tan fiel a su esencia que incluso en el libro lo describen que era terco, necio, o sea, no se salía y a muchas personas no les gustaba convivir con él porque es un nivel extremo de serle fiel a su esencia, extremo. Y por eso creo que hizo tantas cosas revolucionarias, porque él verdaderamente hizo que lo que él hiciera no existiera en ningún otro lugar porque no existía en otro lugar su cabeza. ¿Me explico? Totalmente. Sí, que realmente estaba muy increíble que su forma de ser, o sea, lo que él era, si lo hubieras puesto en la industria de, no sé, de la ropa o en una escuela, hubiera revolucionado todo simplemente por cuestionar que era su característica más importante y también el ser terco, que era de que sí se puede, o sea, sí se puede y por eso logró magia, o sea, por eso creó cosas tan extraordinarias, pero me encanta que digas esto porque aquí ya no lo dejas en un punto que es lo que todos pensamos a veces, que el propósito es como encontrar esa vocación única, sino es como ponte a pensar en el propósito como tu persona y que cada país, lugar, plataforma, grupo de amistades con el que vayas, vas a seguir siendo esa persona que va a ir esparciendo polen como las abejas por el mundo. Realmente es eso, o sea, es como, literal. Y ahí ya nadie te puede quitar lo valioso, porque ya no es como, ay, soy valioso por la etiqueta de que yo soy tal puesto o que yo soy tal persona o tal empresario. Si pasara lo que sea con cualquier cosa que tú tengas, ya no te identificas con ello, ya es como yo soy valioso y en cualquier lugar donde me pongan, yo voy a aportar y servir al mundo. Y de hecho, para otro tema que se me hace que impacta demasiado todo este proceso del tema del propósito, es en la etapa cuando estás en la maternidad, que aunque nosotros todavía no somos mamás, tenemos muchas mamás alrededor y lo que observé es que hay como un punto en común donde se siente muy fuerte la sensación de dejar de trabajar o dejar de hacer cosas y sentir que entonces perdiste tu propósito. Y cuando yo lo observaba de afuera o con todo esto que he aprendido, dije, qué tan bellísimo y poderoso es más bien el propósito de tú dejar lo que eres en una nueva personita. O sea, como que siento que cuando le quitas el propósito al solo hecho de hacer y empiezas a darte cuenta que es el dejarte, o sea, dejar lo que eres, el que de alguna manera tus frutos sean a partir de cómo vives, cómo haces las cosas y quién eres, como qué representa ser tú, el propósito se cumple demasiado también a la hora de ser mamá. Entonces, como que creo que si cambiáramos un poco el mindset en esa etapa
en lugar de pensar que perdimos parte de nuestra identidad, pensar como, wow, que estoy dejando parte de mi identidad en una nueva persona. Sí, que es de que dejando el legado y Exacto. cambiándote también como la historia para hacer mucho más disfrutable todo ese proceso y vivirlo con emoción en lugar de estar pensando constantemente en lo que falta y lo que perdí en el camino. Es como más Exacto. de que no voy a multiplicar esto que yo tengo en mi interior porque lo estoy transmitiendo a seres, a un ser vivo, dos seres vivos o los que sea que tengas, ¿verdad? Exacto. Y pues creo que al final del día entonces podemos concluir que el hecho de sentirte perdido, más que por el camino que estás emprendiendo, lo que estás haciendo, es por no estar en tu centro, como no estar contigo. Y por eso yo creo que esa sensación no es tanto de avanzar, sino de regresar. O sea, que regreses a ti, a quién eres en tu versión más genuina, antes de que el mundo te dijera quién debías de ser, quién eres, para que desde ese lugar de que esta convicción, esta seguridad de ser tú, reconectes con pues esa sensación de ya sentirte merecedor, ya sentirte valioso y a partir de ahí compartirte con todo lo que hagas. Y hay otra última palabra en relación al propósito, que es la del servicio. Y a mí me gusta mucho, en lugar de la palabra ayudar, usar la palabra del servicio, porque es más como esta parte de las abejas, ¿no? De que solamente dan sin saber cómo eso va a dar frutos o cómo va a servir. No tanto pensar de que yo tengo más, entonces yo puedo ayudar, sino yo pongo al servicio lo que aprendí, lo que soy, y desde ahí, sin yo aferrarme a entender cómo eso va a beneficiar a otra persona, me comparto y de ahí la vida, el universo, Dios se encarga de que eso que tú pusiste al servicio se convierta en frutos, ¿sabes? Total, qué Sí. hermoso. O sea, siempre tener en mente como eso de que ser de servicio, pero me Ujú. gusta mucho eso, como nunca sentir de que, ay, pues yo ayudo por este sentir de superioridad, sino simplemente déjame comparto con el mundo, así como otros muchos me comparten a mí y yo me veo beneficiado. Y también eso se siente ligero. Creo que al final del día, volviendo a la analogía del barquito, si te fijas, ese flotar, ese navegar así como, pues sí, como un barquito, es cada vez ser más ligero. Entonces, podemos entender de que avienta todo lo de tu barco que te haga sentir pesado, todos los pensamientos, las exigencias, todos estos mensajes del ego, o sea, aventarlos para que cada vez esté más ligero este barquito. Y si nos regresamos como ya para cerrar esta plática y estos 4 puntos, entendimos entonces que el punto número 1 es regresar a tu cuerpo, llevar la atención a tu barquito, repararlo, que esté otra vez al 100. Número 2 es regresar a ser el observador de tu mente, el entender por qué piensas lo que piensas, por qué quieres lo que quieres, qué hay detrás de eso que se pudo haber roto adentro de ti, para que estés más en contacto contigo. Y luego lo llevamos al punto 3, que una vez que entraste en contacto contigo fue el regresar a la inspiración, que ahí ya se empieza a sentir esta sensación deliciosa de vivir. O sea, yo de verdad digo, o sea, cuando comparo cómo vivía antes y cómo vivo ahorita, es eso, como ligereza, como el ser tú es bien delicioso y esa inspiración de hacer, una vez más, no lo haces sabiendo cómo eso va a beneficiar, impactar o ser de servicio, pero de alguna manera siempre termina haciéndolo. Y luego, número 4, llegamos al punto del propósito. Entonces, al final del día, todo esto se trató de regresar a ti, de reparar tu barquito para que salga a flote y para que la vida y tu intuición y este soltar, como decía Steph, el surrender, pues sea lo que te vaya también guiando, moviendo, navegando, para que te encuentres llegando a los lugares que tu alma vino aquí como a llegar, a experimentar, a hacer, sin esta necesidad pesada como de entenderlo todo y de tú encontrar un camino y entender por qué está pasando esto, sino soltar un poquito y dejarte llevar por tu intuición, por Dios, por el universo y confiar en que tu camino, tu vida, tu recorrido está impactando de alguna manera. O sea, tu valor está en existir, por algo estamos aquí y tú cumples tu misión, cumples tu propósito al preguntarte todos los días de que cómo sería vivir una vida que me dé orgullo llamar mía. Si te da orgullo, si te hace sentir felicidad, si te sientes en casa, dentro de tu cuerpo, dentro de ti, ya estás viviendo en propósito. O sea, ya lo hiciste, ya regresaste y es muy lindo pensar de que pues disfruté mi vida, ¿sabes? O sea, porque al final muchos a lo mejor logramos muchas cosas o se dieron proyectos o estos ejemplos que veíamos, llegué hasta Hollywood, pero te dio orgullo, o sea, la saboreaste, la viviste delicioso de que viviste tu vida o seguiste solamente corriendo, caminando rapidísimo, tratando de llegar. Entonces,
pausa y reconectar, regresar. De verdad, qué poderoso, Salma. O sea, no nada más esto, todo el episodio, yo sí estoy así de que a la qué hermosa plática. Sí. Y algo que me gustaría añadir dentro de este cierre hermoso que acabas de hacer es como añadirle el ingrediente de la paciencia, porque en esta parte de, no sé, de que, ¿cómo se dice? Resanar el barquito y hacer lo que flote de nuevo y como todo este proceso de la mente, del cuerpo, de la inspiración, de nuestro propósito, o sea, el no sentir que existe prisa, o sea, el no sentir que existe tiempo de que es que entonces voy a hacer esto y esto para, o sea, no, realmente creo que también esta parte es como el vivir las cosas de manera ligera, y de manera ligera no incluye la parte de la prisa, incluye la parte de la paciencia, del confiar en los tiempos, de confiar en los procesos, de confiar en que las situaciones que nos ocurren también tienen su propósito en nuestra vida. Las personas llegan a nuestra vida porque tienen un propósito en nuestra vida, entonces como que confiar que el propósito llega en los tiempos perfectos. Exacto. O sea, no llega con prisa, con obligación de que rápido ya, sino realmente diciendo, yo voy a hacer lo mejor de mí, voy a disfrutar, la voy a pasar bomba y pues ya. Pero muchísimas gracias por estar aquí, estoy súper feliz de haberte tenido. Y por favor, compárteles a todos dónde te pueden encontrar por todos lados, tu podcast, Honey Rituals, tu Instagram, todo. Qué emoción, me encantó estar aquí, Steph. Millones de gracias y gracias a todas las personas que nos escucharon, que llegaron al final de este episodio. Me pueden encontrar en mis redes personales como Salma Quilty. Ahí lo pueden ver en la descripción del episodio. Sí, y en YouTube también va a salir ahí abajo. Excelente. Y el podcast de Honey Rituals es así tal cual. También va a venir en la descripción. Honey Rituals. Y ahí hay algunos programas por si quieren empezar a meditar conmigo o hacer yoga. Ahí los van a encontrar. Total. ¿Y Súper. tu podcast? Honey Rituals también en Spotify. Ok, excelente. Ay, Perfecto, Steph. Salmiox, muchas gracias por estar aquí. Gracias, Steph. Disfruté mucho la plática, aprendí Yo muchísimo también. y me encantó como muchos de los puntos que dijiste, que dije, ay, qué padre esto y aquello, y voy a probar. Entonces, estoy feliz con todo lo que aprendí el día de Yo hoy. también. Gracias. Y espero tenerte en otro episodio luego para platicar otras cosas espectaculares contigo. Y pues nada, muchísimas gracias por estar aquí, gracias por llegar, como dijo Salmiux, a este punto del episodio. Y si te gustó el episodio, cuéntanos qué te gustó, escríbele a Salma o escríbeme a mí, escribe en los comentarios si quieres, aquí si lo estás viendo en YouTube. También gracias por compartirlo con personas que pueda ser de bendición este episodio y que les pueda servir en algo que estén viviendo el día de hoy. Y también gracias a todas las personas que se han suscrito al canal de YouTube y que están poniendo sus reseñas, que están likeando los episodios. De verdad, esas acciones que hacen son poderosísimas porque ayudan a que esos episodios lleguen a las personas correctas. Les mando un abrazo enorme y nos vemos el siguiente episodio. Bye. Bye.